fármacos pensamos que están ya completos, listos para actuar y que de alguna manera van a dejar de actuar, ¿no? Al degradarlos, pienso que voy a terminar con ellos, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, el principio, pues, y en la mayoría de las veces, pues es lo que pasa, ¿no? El fármaco es modificado para que pueda ser eliminado. Pero después en el camino se dieron cuenta que algunas veces durante el metabolismo de los fármacos, de esos cambios químicos que sufría, pues lejos de perder funciones, adquiría funciones. Vamos a ver el concepto, por ejemplo, este es un profármaco. ¿Qué significa? Que lo ingerimos, lo absorbemos y el metabolismo los convierte en su forma activa. ¿Sí? Pero en general, el concepto de metabolismo era, a pesar de lo que tú mencionas, de que de algún momento era los cambios que tiene que sufrir el fármaco para que puedan ser eliminados, ¿no? Entonces, de los sitios que van por excelencia, son así como que famosos y que tienen una gran capacidad de producir metabolismo, es el hígado, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en el hígado, sobre todo cuando tenemos pacientes con problemas hepáticos, ya sea una hepatitis o sea un paciente con cirrosis. Siempre en el momento de dar el medicamento tenemos que pensar si no existe problema con el paciente, porque sabemos que la mayoría van a ser metabolizados por el hígado, ¿no? Entonces, después del hígado, ¿qué otro órgano conoces, Felipe Lizardo? ¿Qué otro órgano conoces que puede participar en el metabolismo? Los riñones pueden ser. Los riñones pueden ser metabolizadores. Están relacionados El intestino delgado igual. con el metabolismo, perdón. El ¿Intestino? El intestino delgado. Ajá, en general es del intestino, ¿no? El intestino, y luego mencionan algunos ésteres que pueden ser hidrolizados en la sangre y por tanto pues son sitios de metabolismo, ¿no? No son los únicos como tal, ¿no? Las fases del metabolismo de los fármacos son dos. ¿Alguien me puede hablar sobre la fase 1? Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Está proyectando algo? Porque, bueno, no sé si soy solo yo, pero yo no veo nada. ¿Alguien más lo ve? ¿Alguien no ve? Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Yo creo que es tu problema, porque veo que el recuadro rojo, a veces sí me pierdo y no estoy proyectando, pero tengo mi imagen de recuadro rojo y según yo sí lo estoy proyectando. Sí creo que es problema de tu internet. Ok. Ahorita lo verifico, gracias. Sale, sale. Entonces, a ver, María Teresa, ¿qué nos puedes decir de la fase 1? Todo lo que sepas de la fase 1 de metabolismo. María Teresa. Sí, doctor, perdone, es que estoy buscando lo del micrófono. Sí, no te preocupes. Sí, perdón. Bueno, sobre la fase 1, pues lo que entendí es que se van a dar ciertas reacciones, ya sean de oxidación, de reducción, de hidrólisis, de hidratación, y estas reacciones nos van a servir para, pues para tratar, o sea, la finalidad de todo esto es que yo pueda hacer que mi fármaco se vuelva hidrofílico para que pueda, digamos que, excretarse por la orina. O sea, así lo entendí más o menos. Entonces, la fase 1 nos puede dar varias cosas. O sea, nos podría hacer un ¿cómo era? Era era, el antes de, ya sabes, ¿cómo era? Ajá, profármaco. Ajá, lo puede, no. No sé qué quiero decir. Pero lo podía volver un precursor, pues, para que cuando pasara a la fase 2 pudiera ser excretado con mayor facilidad, porque esta fase podía tener varias, digamos que podía volverlo inactivo o parcialmente inactivo. Ajá. Es lo que entendí. Sí. O sea, de alguna manera, hablaste de las fases de las reacciones químicas de la fase 1. Dices oxidación, Sí. reducción, hidrólisis
Y luego mencionaste hidratar. Ahorita vas a ver que la hidrólisis es cuando separas la molécula y emites una molécula de agua. O sea que por eso hidrólisis es una manera de hidratar. Ahorita vamos a ver. O sea que son 3, ¿no? Pero la cuarta Sí. estás diciendo de la tercera. Lo importante que mencionas acá es de que parte del producto de lo que podría ser la reacción después de una fase 1 es que el medicamento podría ser que el resultado sea una sustancia activa, ¿no? A diferencia de la fase 2, en la cual el resultado siempre van a ser sustancias inactivas. Como mencionas, las dos fases tienen como objetivo hacer que la molécula sea hidrosoluble, que no sea liposoluble. Entonces, la manera de hacerlo no hidrosoluble acá, pero no liposoluble en la fase 1, es agregarle cargas o quitarle algo para que se exprese una carga. Y sabemos que las cargas, las sustancias que son polares, pues esas ya no son liposolubles. Como es polar, se puede disolver en el agua, es lo que lo hace hidrosoluble. Y entonces en la membrana, en las células epiteliales del riñón no se pueden reabsorber y se van a eliminar. Al final la fase 1 es eso, darle cargas, ¿no? Volver a polar y hacerle hidrosoluble. Pero el punto importante, y lo que menciona acá, que parte de los fármacos en la fase 1 puede ser un fármaco inactivo, y después se conjuga y se elimina, o puede ser un fármaco que tenga una actividad. O sea, fase 1, el producto puede ser de actividad, ¿no? Que tenga una actividad farmacológica. Y ese va a ejercer su acción, luego se puede conjugar y se puede eliminar. Aquí en este programa se menciona, es de la posición de lipofílico a hidrofílico. Ahora, ¿todos los fármacos tienen que ser metabolizados? ¿Todos los fármacos tienen que pasar por la fase 1 y la fase 2? No necesariamente, doctor. O sea, hay algunos que solo pasan en fase 1 o en fase 2. Exactamente. Hay unos que nada más son de fase 1 y con eso es necesario, otros que no pasan por ninguna fase, no se metabolizan y se eliminan. Ya vimos que hay medicamentos que inclusive ni siquiera se absorben, actúan en la luz intestinal, pues por tanto no se absorben, no se metabolizan y se eliminan. ¿De acuerdo? Ok. Y de la fase 2, habla aquí del conjugado. Cuando es conjugado habla de síntesis. A veces son reacciones de síntesis, también le llaman, que al fármaco, a la estructura molecular, lo que ustedes quieran que se va a conjugar, se le pega algo, una cosa más grande. Y ¿se acuerdan cuando hablábamos de la difusión de las sustancias? Una era la liposolubilidad, ¿sí? Al ponerle cargas la vuelvo menos liposoluble, y otro factor que va a influir en el transporte de las sustancias a través de la membrana es el tamaño molecular. Si a cualquier fármaco le pegan una sustancia más grandota, ¿sí? Dejan una molécula mucho más grande, obviamente al ser más grande, pues dificulta que se pueda reabsorber y por lo tanto facilitar la eliminación. Entonces, en general, vamos a ver estas dos reacciones. Aquí mencionan, no es tan importante que nos aprendamos a distinguir en la fórmula química qué es lo que está pasando, ¿no? Ya dije, oxidación y reducción. Al final, dense cuenta cómo en la reducción, aquí por ejemplo están ganando electrones. La oxidación quita electrones y la reducción gana electrones, ¿no? Entonces, esta es la molécula que al ganar estos electrones adquieren carga. Bueno, en este caso serían los protones, ¿no? Adquieren carga. Y en la oxidación, pues ya hablan de lo que se puede unir un oxidrilo o se puede poner el oxígeno nada más. Y al final lo que está haciendo es adquirir carga. Todas estas son de reducción y oxidación. Y el otro es la hidrólisis, como les mencionaba, de la hidratación. Aquí nada más, pero aquí está el fármaco, es radical, y aquí es el fármaco. Y vean, este fármaco ahorita, al agregarle una molécula de agua a esto, pues aquí está bien, es el H2, aquí están los dos hidrógenos y uno de oxígeno. Entonces, al hidratarse, porque como decía así, se forman estas dos moléculas, una que tiene la molécula de agua, aquí no está puesta, ¿no? Entra una molécula de agua y aquí está el OH y el H. ¿Se acuerdan cuando hablaban, por ejemplo, de la unión de glucosa con glucosa o del colesterol, del glicerol con los ácidos grasos y se forman los enlaces ésteres? Y cuando se formaba el enlace éster, se liberaba una molécula de glucosa.
y ahora para la hidrólisis, pues ahora se le incorpora una molécula de glucosa, una molécula de agua, perdón, ¿no? Entonces, si yo pongo COH aquí y pongo de un ácido graso y de glicerol, pues se iba a liberar una molécula de agua. Se quitaba el ion de hidrógeno de acá y el oxidrilo de acá. Y era una molécula que se salía. Se forma una molécula de agua. Aquí el contrario, ¿no? Entra una molécula de agua, por eso podemos decir se hidrata, pero de alguna manera entra la molécula de agua y ayuda a que se rompa el fármaco, ¿no? Y adquiera su carga al estar con el ion de hidrógeno acá. ¿Sí? Aquí en el oxidrilo, ¿no? Entonces, estas son las fases de la fase 1, reducción, oxidación, hidrólisis. Dice, ¿cómo se denomina el sistema enzimático que cataliza las reacciones metabólicas de la fase 1? Eso es súper importante, ¿no? ¿Cómo se llama ese sistema? Lo vamos a ver mucho en Pharma. ¿Saben? Citocromo Citocromo P450. P450. Citocromo P450, ¿no? Y hay varias, ¿no? Varias familias de citocromo P450, las van a ver como CYP, ¿no? Y menciona, inclusive en el video menciona, ¿no? Por importancia y por prevalencia de presencia estas, la 3A son de las más frecuentes, hablan de la 3A4, la 3A5, 3A dice como que la más frecuente, está hablando del hígado, en el hígado tiene otras enzimas que están participando, ¿no? Ahora, estas enzimas no están allá en el hígado para que cuando algún día tomemos un fármaco sean metabolizados. Supone que están allá porque son necesarias para metabolizar las sustancias que normalmente estamos en contacto con ellas, ¿sí? Y si el hígado nos protege de esas sustancias, las elimina y para que no lleguen a nuestro cuerpo. Entonces, cuando tomamos un fármaco, pues dependiendo del fármaco que tomemos y su estructura van a ser reconocidas por esas enzimas. Entonces van a haber muchos CYP, le digo 3A4, 3A, 3A es de las más utilizadas por el organismo. Y aquí nada más nos ayuda a decir que CYP es de citocromo P450, la familia y su familia, ¿no? 3A, familia y su familia. Y luego habla de el tipo de la enzima que está codificada por va a ser un gen, va a ser una enzima. Si yo digo que es una enzima, estábamos hablando de una proteína, pero también van a leer artículos en los cuales no les hablen de la proteína, sino les hablen del gen, y le llaman del mismo nombre, ¿no? Sí, C19, y cuando es 19, por ejemplo, y tiene, por ejemplo, el que es el más frecuente, le ponen el número 1, y le llaman la expresión silvestre, que le dice lo normal de alguna manera. Pero hay variaciones de esta enzima, por ejemplo, aquí este es el alelo 8. Entonces puede haber variaciones de este gen y vamos a ver que hay veces que para cierto gen que codifica una enzima tiene una velocidad determinada y que a esa velocidad lo normal toma un medicamento cada 8 horas y tiene una concentración terapéutica del fármaco. Pero hay variantes de esos genes que codifican enzimas con una actividad disminuida. Y si estamos hablando de un fármaco que se metaboliza para ser eliminado, ¿sí? Entonces, si está la actividad disminuida, pues entonces no metaboliza bien el fármaco y la concentración de sangre va a ser mayor, ¿sí? Si estamos hablando de un gen que, por ejemplo, participa en la acción de un fármaco que es un profármaco, si está aumentada su actividad, pues va a convertir más rápido a la forma activa del fármaco. Pero si es un fármaco si es una enzima que está codificada, que su actividad está disminuida, entonces va a producir una menor producción del profármaco. Entonces, por eso es de que la acción de los genes que tienen actividad aumentada o disminuida va a depender si estamos hablando de que lo metaboliza para eliminar o lo metaboliza para formar la forma activa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso puede ser que varíe de acuerdo a como lean, que está aumentado el metabolismo y aumenta la producción o disminuye la producción. Entonces, esa es la explicación de saber si aumenta porque está formando porque normalmente produce un fármaco, o si disminuye porque lo que está haciendo es metabolizar el fármaco y más rápidamente y entonces, perdón.
si vuelve a hablar, le contesto, ¿sale? Súper. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué consecuencias tiene el metabolismo hepático sobre la biodisponibilidad, ¿no? Es que me preocupa. Ya. Ok. ¿Qué consecuencias tiene sobre el metabolismo hepático sobre la biodisponibilidad? Ese es un concepto que ya vimos en otras veces, en otras clases. Y nada, porque vean de la importancia que le dan a este concepto, ¿no? ¿Cuál sería usted su respuesta a esta pregunta? Por ejemplo, ya Ricardo Alfonso. Sí, pues lo que hace es que disminuye la biodisponibilidad, porque hay que recordar que consiste en el fármaco no metabolizado, ese concepto de biodisponibilidad. O sea, bueno, yo digo, la pregunta sería, ¿qué consecuencias tiene el metabolismo? Digo, si el metabolismo está aumentado, si está transformando la sustancia de una forma inactiva, ¿qué le pasa a la biodisponibilidad? Disminuye. Disminuye, ¿no? ¿Cómo defines biodisponibilidad? La cantidad de fármaco no metabolizado que llega pues a la sangre. A la sangre, a la circulación central, recuerden de la circulación central. ¿Por qué? Porque vean, cuando entra al estómago y entra a la circulación porta, pues ya está en la sangre, ¿no? Sabemos que parte del fármaco se pudo haber metabolizado en el intestino, pero ya está aquí en la sangre, pero todavía no ha pasado por el hígado. Pasa por el hígado, lo que no se metaboliza, el porcentaje que no se metaboliza, también hablan de la rapidez con la que llega a la circulación central. Ya estamos en las venas hepáticas, bien acá inferior y aurícula. Esa es la sangre que está en la circulación central, y ese porcentaje que está allá es lo que va a ser biodisponibilidad, ¿no? Por eso, si dices sangre, yo te diría no, porque aquí ya está en sangre, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es circulación general, no la sistémica le llaman, ¿no? Ok. Dice, ¿qué órganos constituyen el metabolismo del primer paso? Este también se ha hecho como pregunta porque como que lo clásico era el hígado, ¿no? Pero Ricardo, Iván, ¿cuáles serían los órganos que constituyen el metabolismo del primer paso? Ricardo. Ricardo Iván Sánchez, ya se fue, tan rápido. José Sebastián. El intestino delgado. El intestino, ¿no? Les digo porque lo primero que se supo era el hígado, obviamente, ¿no? Y después, cuando hablamos de metabolismo del primer paso, siempre hacemos referencia al hígado. Obviamente por la importancia, proporcionalmente también es el más entre hígado y intestino, es el que más. Pero ya obviamente se descubre que el intestino está metabolizando, entonces pues le ponen como una pregunta. Hay que recordar que el intestino está metabolizando, ¿no? Y esa figura ya la habíamos visto, le ponen en relación a la citocromo P403A4 que está en el intestino, ¿no? Lo pusimos para hablar de la glucoproteína P, ¿no? Que es la encargada de que cierta cadena de fármacos se absorbe y la glucoproteína lo elimina, ¿no? Pero bueno, aquí está la enzima, ahí está 3A4 aquí en hígado, pues sí, es de esperarse, ¿no? Porque es metabolizadora, pero también el intestino está actuando, ¿no? Y la 3A4 en el intestino, pues es importante. Hay muchas enzimas, como ya mencionamos, ¿no? Entonces no tenemos que aprender todas, sino simplemente las más importantes y dónde se encuentran, ¿no? Dice, aquí hablando del intestino, vean, el 3A, a diferencia en el hígado, que era un poquito menos de porcentaje, pero era mayor todavía, ¿no? Aquí es mucho mayor el porcentaje por las 3A, ¿no? No hace la diferencia 3A4, 3A5, ¿no? Nada más 3A está hablando. Y hay otras, ¿no? Que no son la única que hay en el intestino, las que están participando en el metabolismo. ¿Y por qué es importante? Porque si hablamos, cuando mencionamos los alimentos que pueden interferir en la absorción, habíamos visto que se puede inhibir esta enzima, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta lista de fármacos que experimentan el metabolismo extenso del primer paso, le llaman extenso, cuando la biodisponibilidad es menor de 40%. Entonces, aquí nada más lo que quiero mencionar, nosotros tenemos que aprender
cuáles son los fármacos que tienen metabolismo menos del 40%, ¿no? Aquí nada más es para que veamos, porque te van a poner una serie de fármacos que tienen una mejor biodisponibilidad. Pero aquí, por ejemplo, metoprolol, 38% de biodisponibilidad. ¿Se usa por vía oral? Sí se usa. ¿Pero es muy baja su biodisponibilidad? Sí, pero con este 38% se ajusta la dosis y como es un medicamento que se da, por ejemplo, para pacientes con hipertensión arterial, que es un problema crónico, que lo va a tomar durante mucho tiempo, pues no es lo mismo que se esté inyectando a que esté tomando algo por vía oral. Aunque sea solo el 38%, si con eso es suficiente para alcanzar la concentración terapéutica, va, con eso queda, ¿no? El eritromicina es un antibiótico, 35%, también. Obviamente, ¿es mejor por vía intravenosa? Sí, pero dependiendo del cuadro. Si es un paciente que tiene una infección severa, pues le voy a dar un medicamento por vía intravenosa. Pero si el paciente tiene una infección que se puede manejar en casa, pues qué mejor que un medicamento que se pueda absorber por vía oral, ¿sí? Lidocaína, 35%. Ah, bueno, aquí cambia la cosa. Si la lidocaína, ¿cuándo usa la lidocaína? Como anestésico local. Ah, entonces, pues no lo vas a dar por vía oral, pues mejor ponlo en el sitio donde quieres que actúe. Otro uso de la lidocaína son antiarrítmicos, para prevenir antiarrítmicas, para arritmias ventriculares, porque bloquea el canal de sodio y revierte una arritmia. Y entonces, si es una arritmia y hay una alteración de la función del corazón, no está aportando un riego sanguíneo, pues no le voy a dar un medicamento vía oral y a ver que se absorbe y a ver que llegue para que controle. Yo quiero ese efecto rápido. Entonces, la lidocaína, pues lo voy a usar por vía intravenosa. Aunque sea solo 35%, sí, pero lo necesito para problemas agudos. Propanolol, lo mismo que el metoprolol, ¿no? Morfina, 24%. Nos dice, ¿cuándo uso morfina? No uso paracetamol. Pues dependiendo de la intensidad del dolor. Si el dolor se puede controlar con AINES, pues se usa AINES. Pero hay pacientes que fueron posoperados, pacientes que tienen, no sé, tumores que usan mucho dolor, pues se tendrá que generar un analgésico narcótico. Más que morfina, podemos estar la bupremorfina, ¿sí? Pero vamos, ¿se puede utilizar morfina? Sí. ¿Se absorbe por vía oral? También. Pues si es un dolor muy intenso, pues lo van a usar por vía intravenosa. Ya se controla el dolor, requiere por vía oral, pues se le puede dar por vía oral, pero si es muy intenso, aunque se absorbe el 24%, y tú dices, podemos ajustar la dosis. No, si tiene mucho dolor y ya decidiste darle, pues usa otra vía, más que la vía oral, ¿no? Aciclovir es un antiviral, ¿sí? 23% es una infección, puede manejarse en casa, se da por vía oral. También hay vía intravenosa. Ciclosporina es un inmunosupresor. Verapamil, los 22% son bloqueadores de canales de calcio que se usan para arritmias, para hipertensión, algo crónico, aunque sea 22 a 18 se puede utilizar. Terbutalina, 14%, eso por ejemplo para asmáticos. Bueno, si tienen cuadro de crisis de asma, pues más por vía oral se lo voy a dar por vía inhalada. De hecho, es la vía de elección. Nitroglicerina para angina, menos del 10%. Pues le podemos ajustar la dosis para que aumentemos la cantidad y veamos el efecto. Pues sí. Pero ¿cuándo voy a usar nitroglicerina? En un cuadro de un paciente que tiene una angina, que tiene un dolor precordial, se siente muy mal, entonces pues le doy por otra vía, ¿no? Si ya sé que es liposoluble, debemos ver que la vía sublingual se evita el metabolismo del primer paso y llega más directo a la sangre, a las coronarias y tengo un resultado mayor, más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que quiere decir es que aunque esté baja la biodisponibilidad, dependiendo del caso, habrá situaciones en las cuales, aunque esté baja, se puede dar, y en otras en las que por el motivo por el cual se usa y que requiere un efecto rápido, pues se da por vía intravenosa, de preferencia, ¿no? Y vean, aquí fármacos que tienen una buena biodisponibilidad, vean, fármacos que tienen 100%, ¿qué quiere decir? Que es igual a que yo le dé por vía intravenosa. Entonces, y 99, 98% bastante bien, ¿no? 93, 90%. 90% de biodisponibilidad es bastante alto, casi el 100%. Entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, por ejemplo, si estoy hablando de metronidazol para amibas, y el paciente está ingresado, ¿se usa metronidazol por vía intravenosa? Sí se usa. Tiene una amibiasis tremenda el paciente. ¿Se le puede dar por vía oral y se va a absorber bien? Sí se va a absorber bien.
y tiene una baja biosimilaridad, entonces lo puedes utilizar por vía oral. No tienes que canalizar al paciente en un momento determinado. Está con sepsis, tiene colon, está usando amicacina, metronidazol, hay que hidratarlo, pues lo tienen canalizado y le ponen metronidazol por vía intravenosa, ¿sí? Pero bueno, aquí te está diciendo que casi todo se absorbe y tiene una baja biodisponibilidad, pero una alta biodisponibilidad, un bajo metabolismo, entonces lo puedo utilizar. Y todos los que tienen 100%, pues es igual que vía intravenosa, ¿no? Teofilina aquí, vean, 96%, se puede utilizar por vía oral. Clonidina son antihipertensivos, amoxicilina son antibióticos, ¿no? Se usa mucho la amoxicilina con un 93% de biodisponibilidad alta, ¿no? Tolutamida para los pacientes diabéticos, anticoagulantes, es antibiótico, ¿sí? Son hipoglucemiantes, digoxina, pues hay fármacos que tienen una alta biodisponibilidad y pues sí van a haber fármacos que tienen presentación oral, por ejemplo el diazepam tiene obviamente presentación intravenosa y va a depender, por ejemplo, si el paciente está, como ya habéis dicho, convulsionando, pues no le puedo dar la vía oral si tiene pérdida de estado de conciencia, ¿no? Entonces lo usaré en la vena o ya habíamos visto que puede ser absorbido muy bien por vía rectal, ¿no? Entonces, nada más es para ver que existen de los dos tipos, ¿no? Los que se van a tener una alta biodisponibilidad y los que tienen baja biodisponibilidad y que va a estar afectado por el metabolismo hepático. Dice, ¿qué vías alternas de la administración se puede usar para evitar el metabolismo hepático del primer paso? ¿Cuáles serían las otras vías de administración si quiere evitar el metabolismo del primer paso? Carla Valeria, ¿ya está con nosotros? Carla. Sí, doctor. A ver, Carla, ¿tú sabes ¿Me esta? escuchas? Sí, te escucho, Carla. Sí. ¿Cuáles son las pues otras alternativas? La vía sublingual. La vía sublingual. ¿Alguna otra? Sí. La intravenosa. La Intravascular. intravenosa. Muy bien. Y algo importante. Y en parte, ¿Sí? ¿Perdón? la vía rectal en parte puede Sí. Vean el video, está muy bien la explicación, ¿no? De por qué en parte por vía rectal, en parte puede evitar el metabolismo del primer paso. Algo importante es, no evita el metabolismo hepático. Alguien me hizo una pregunta, sí, creo que había algo parecido allá que confundía, ¿no? No evita el metabolismo hepático, evita el metabolismo hepático del primer paso, ¿sí? O sea que cuando se absorbe, la primera vez que se absorbe y llega al sitio donde yo quiero que llegue, por ejemplo, pensando en nitroglicerina, que llegue a mis coronarias, en ese momento llega el 100% y va a actuar, obviamente, una mayor concentración en mis coronarias para que me revierta el dolor y mi angina. Pero ese medicamento se va a distribuir por todo el cuerpo y en algún momento cierta parte del cuerpo va a llegar en el hígado y se va a metabolizar. ¿De acuerdo? Por eso no evita el metabolismo hepático, evita el metabolismo hepático de primer paso. ¿Sí? Entonces, pues esas son las otras vías, pues van a evitar como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionan por la lidocaína, pues puedo utilizar otra vía, ¿no? Morfina, terbutalina, nitroglicerina, está poniendo sustancias que tenían un metabolismo hepático bajo, ¿no? Y vean, y se van a poner, pues, ¿por qué buscar otra vía si, aunque sea un poco, se puede llegar? Pues por la necesidad de utilizarlo y tener un efecto lo más rápido posible, pues busco otra vía, ¿no? Cambio, le digo, propanolol, o sea, solo poco, sí, pero ajusta la dosis, es un paciente crónico, no pasa nada, ¿no? Este es, como lo había mencionado antes, ¿no? Y que el impacto de las reacciones metabólicas en la fase 1 es que puede generar metabolitos activos. Vean aquí los diazepóxidos, diazepam, vean cómo tienen en común este metabolito. Y ese metabolito es activo. Esa es la explicación por la cual, por ejemplo, si yo quiero ver la respuesta a un fármaco, doy el medicamento y mido la respuesta. Entonces voy viendo cómo varía la concentración del fármaco, puse diazepam, ¿no? En función de la respuesta. Pero de repente hay veces, empezaron a observar que a veces que la concentración del fármaco disminuía casi a cero y persistía el efecto. ¿Y por qué persiste el efecto? Pues porque estás midiendo el diazepam, pero el diazepam ya se convirtió a desmetildiazepam. Por eso ya no lo ves. Entonces quiere decir que se convirtió a algo que es activo y es producto de la fase 1. Lo que aquí hay que recordar es que cuando se da la fase 2, aquí por ejemplo se da la conjugación, el producto, hasta ahorita, lo que se sabe es que el producto siempre va a ser
inactivo. Es una diferencia de fase 1 a fase 2, ¿de acuerdo? Entonces, las reacciones metabólicas de la fase 2, preguntamos a... Ya está aquí Andrés Felipe. Andrés. Alejandro U. Castillo. Sí, doctor. Alejandro. A ver, Alejandro, ¿sabes cuáles son las reacciones de fase 2? Era lo de metilación, etilación, conjugación y creo que había una más. O sea, pero no sé si a eso se refiere. Pues Y no por sé. ejemplo, cuando se iba a conjugar, se podría hacer con ácido glucurónico, con el sulfurónico igual, con el glutatión, pero no sé si esas son las reacciones metabólicas que... No estás seguro, ¿no? Ajá, sí, no estoy muy seguro si es eso a lo que se refiere, doctor. No, sí son esas. ¿No? Es conjugación, recuerda, son reacciones de síntesis con el ácido glucurónico, conjugación con aminoácidos, con sulfato, ácido acético, metilo. No son todas, ¿no? Porque tú mencionas, por ejemplo, la conjugación con el glutatión, también son otras vías que vamos a mencionar acá, ¿no? ¿Qué reacción de todas estas tiene la mayor capacidad de metabolizar fármacos? La del ácido glucurónico, ¿no? Exactamente, el ácido glucurónico es como el que más, ¿no? Bueno, ¿cuál es el impacto de las reacciones metabólicas en la conjugación sobre los efectos de los fármacos, ¿no? Aquí, a diferencia de fase 1, te dicen todos los fármacos productos de fase 2, todos, ya mencionamos, todos son inactivos, ¿no? Dice, su capacidad en cuanto al metabolismo está limitada por la disponibilidad del sustrato y que se agotan con grandes dosis del fármaco. O sea, si das gran cantidad de fármacos, pues la capacidad de metabolizar se va a sobrepasar, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen lo que habla del metabolismo de la aspirina, ¿no? La aspirina, salicilato, y se va a conjugar con ácido glucurónico, cierta cantidad se va a conjugar con ácido glucurónico, cierta se va a conjugar con glicina, y cierta van a tener parte de oxidación. Dice, porque mencionan que las fases no son una detrás de la otra. No el fármaco, para que entrar en fase 2, tiene que ser a fase 1. ¿Sí? Puedes entrar directo a fase 2 o puede ser nada más de fase 1. Entonces aquí se están conjugando complementando varias vías metabólicas y cierta cantidad de salicilato libre es el que de alguna manera pues, produce su acción, pero también si no se metaboliza, si hay una ingesta demasiada, pues la toxicidad va a estar dada por este salicilato. Entonces aquí, ese es el ácido saliciúrico, ¿no? Si damos una dosis cada creciente de aspirina, pues a esta dosis, pues se puede metabolizar rápidamente a este ácido salicílico, ¿no? Pero si aumenta la cantidad, pues obviamente empieza a disminuir porque ya no tiene la enzima necesaria para convertir todo la glicina, ¿no? Para convertirlo a ácido salicílico. Tiene una capacidad limitada con 0.5, como que fue lo máximo que podía formar. Y le das más y se produce menos. ¿Por qué? Porque ya no tiene tanta capacidad para formarlo y empieza a formarse más el ácido salicílico glucurónico. Se empieza a aumentar y aquí alcanza su máximo. ¿Sí? Entonces, el metabolismo puede saturarse por agotamiento de los sustratos usados para la conjugación. Entonces, por eso, ¿por qué se satura? Porque están dando cada vez una mayor cantidad de medicamentos. Entonces, lo que quiere decir es de que, así cuando hablamos, ¿se acuerdan del transporte mediado por proteínas? Pues sí, es muy bueno, puede aumentar la cantidad y puede responder más, pero llega un momento en que se limita su capacidad, ¿no? Entonces, lo que están mencionando aquí, al final son enzimas, son proteínas que se pueden metabolizar, pero tienen cierta capacidad. Una vez que se rebasa esa capacidad, entonces se empieza a saturar el sistema, ¿no? Ok, para hablar de esta gráfica, me tengo que remitir a mi clase de hace años que daba acá, cuando todavía no se había uniformizado la clase que está del doctor Gómez, ¿no? Entonces, para entender lo de la gráfica esta que vamos a ver, y de hecho es importante esto que vamos a ver de las gráficas, porque el ADA 1 ustedes van a hacer gráficas. Entonces, para los datos que les van a dar en el ADA, ustedes tienen que hacer su tabla de datos y tienen que graficar. Y para cada experimento van a graficar en escala aritmética y luego pues van a tener que graficar en escala logarítmica.
¿De acuerdo? Después vamos a hablar de eso. Pero es importante eso que voy a decirles para que puedan ustedes interpretar sus gráficas. Primero es demostrarles cómo la pendiente de la gráfica me habla de la velocidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, pues dice intencionadamente, 1 está en 100, 2 está en 200, 3 está en 300, ¿no? Entonces, yo decía, sale un automóvil en una carretera y sale a 100 kilómetros por hora, ¿no? Una hora después, como va a 100 kilómetros en una velocidad constante, una hora después está a 100 kilómetros de distancia, ¿no? Pues si mantiene esa velocidad a las 3 horas, pues va a estar a 300 kilómetros de distancia. Y así, si va a las 6, 600 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, esta recta, pues veo una relación lineal entre la distancia recorrida en función del tiempo. Para si yo tengo nada más tengo yo que, no sé a qué velocidad, ¿perdón? Creo que no está compartido pantalla. Por lo menos a mí no me sale la gráfica. Sí, no, perdón, nadie me había dicho nada. Gracias por decirlo. A ver. Aquí está. ¿Sí? Entonces, es lo que decía, ¿no? A 100 kilómetros, a 200, 200 y así, ¿no? Entonces, yo voy a ver la relación que existe entre la distancia recorrida por este vehículo en función del tiempo. Y si veo una relación lineal, pues yo quiero calcular la velocidad en la cual este vehículo estuvo recorriendo esa distancia. Entonces, esto lo voy a ver en la pendiente. ¿Se acuerdan la fórmula de la pendiente? Dice y2 menos y1 sobre x2 sobre menos x1. Entonces, tomo y2 y tomo el punto de 400. Pues puede ser cualquier y2, ¿no? Y un momento determinado, y1, pues es un valor menor al que ustedes consideren como x2. En cualquier punto, ustedes agarran 2 puntos, y si agarran 7, pues 7 va a ser su y2. Y si agarran 1, 1 va a ser su y1, ¿no? Entonces yo agarré el de 400 y el de 200. 400 y el 200. Entonces, y2 400 menos 200 y 4 menos 2, pues me da 100, ¿no? O sea, este valor ya lo sabíamos antes de hacer todo este cálculo. Pero lo que les quiero decir es de que a través de la pendiente de las gráficas, en estas condiciones, nos va a hablar de la velocidad, ¿sí? Aquí en mi caso me interesa, por ejemplo, en esta clase de excreción, es la velocidad de excreción, pero ahorita vamos a hablar de la velocidad de eliminación, pero también puede ser la velocidad de absorción, ¿sí? Entonces, obviamente, si esta gráfica, en lugar de a las 2 horas, en lugar de estar en 200, fue más rápido, pues a lo mejor está a 300 kilómetros. Entonces, por lo tanto, si ustedes pintan otra gráfica acá, otra línea acá, pues va a ser una mayor pendiente. ¿Y qué significa que sea mayor pendiente? Pues que se dio más rápido, el segundo carro viajó a una velocidad mayor, ¿sí? Si el carro va más lento, de 100 kilómetros, pues posiblemente haga una velocidad de que en 2 horas esté, no sé, en 400 kilómetros, perdón, en 200 kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces, esto va a ser una menor pendiente, ¿sí? En este caso es una pendiente positiva, también hay pendiente negativa, ¿sí? Hasta aquí está fácil. La pendiente en una escala aritmética es la velocidad, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver cinéticas de eliminación de primer orden y de orden cero, que es lo que menciona la gráfica del doctor Góngora. Pues hay que saber esto para poder entenderla, ¿no? ¿Qué es la velocidad de primer orden y de orden cero? Si yo elevo un número a la 1, empieza en el orden 0, la 1, siempre me va a dar el mismo número. O sea, 10 a la 1 es 10, 100 a la 1 es 100, 1000 a la 1 es 1000. Por lo tanto, todo el número que eleve a la 1 me va a dar el mismo número, ¿sí? Eso vamos a ver cuando un fármaco se elimina por cinética eliminación de primer orden. Lo que me está diciendo es que la velocidad de eliminación va a depender de la cantidad de fármaco. A mayor cantidad de fármaco, mayor será la velocidad. Si hay 1000, pues será 1000 a la 1, 1000. Si hay 100, 100 a la 1, 100. Entonces, en caso de que sea 100, va a ser menor que 1000, ¿sí? Entonces, cinética de primer orden, la velocidad va a ser proporcional a la cantidad del fármaco, ¿sí?
Cinética de orden 0. Todo número elevado a la 0, ¿a qué es igual? 0. 0. 10 a la 0 es 0. 1. 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. 10 a la 0 es igual a 1. 100 a la 0 es igual a 1. 1000 a la 0 es igual a 1. Siempre es lo mismo. 1, 1, 1, 1. Entonces, cuando decimos el fármaco se está eliminando en orden de cinética 0, quiere decir que se está eliminando la misma cantidad. Lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿por qué se elimina lo mismo? Porque hablamos de que el sistema de excreción está saturado. Ya no puede eliminar más. ¿Sí? Entonces, cuando ingerimos un fármaco y sobrepasa nuestra capacidad de eliminación, ¿sí? Imagínense, cuando por decir, imagínense, estoy en mi cubículo, un cuartito así, aquí en la escuela, y me empiezan a tirar pelotitas de colores. Entonces, mi función es sacarlas, yo voy a eliminarlas. Entonces, me ponen 10 y yo las saco 10 voy a decir, un minuto, ¿de acuerdo? Voy a ser lento, 10 voy a sacar. Me pones 20 pelotitas y puedo sacar 20 en un minuto. Soy capaz de poder sacarlas en el mismo tiempo. Pero si pones 100, nada más puedo sacar 20 en un minuto. Me pones 2000, nada más puedo sacar 20 en un minuto, porque es mi capacidad máxima de sacar en un minuto. Cuando llega el momento que empiezo yo a eliminar las pelotitas de mi cubículo, el mismo número de moléculas, la misma cantidad, es porque ya es la cantidad máxima que yo tengo para poder eliminar ese de mi cubículo. ¿De acuerdo? Pero cuando me llegaba a 10, sacaba 10. Cuando me llegaba a 20, sacaba 20. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando es cinética de primer orden es porque mientras más me tires, más saco, porque todavía puedo sacar cada vez más. Pero cuando ya llega mi límite de eliminación de las pelotitas, pues ya no puedo eliminar más. ¿Sí? Entonces es lo mismo con el organismo. Cuando yo veo una cinética de eliminación de orden 0, lo van a ver en caso de intoxicación. Recibe una gran dosis de medicamento. ¿Y qué va a pasar? Cinética de orden 0. ¿Qué significa cinética de orden 0? Que sí se está eliminando el fármaco, pero es lo mismo. No ha rebasado la capacidad de ese órgano para poder eliminar. Conforme lo va eliminando, puede ser que la cinética de eliminación cambie y cambie a cinética de primer orden. ¿Qué significa? Que va a ser más mientras más sea. Conforme vaya a disminuir la cantidad de fármaco, la velocidad de eliminación va a ir disminuyendo. Entonces ya adquirió la cinética de primer orden. Dice, la mayoría de los fármacos se eliminan de primer orden. Sí, la mayoría sí, porque cuando no están, el sistema no está sobresaturado, ¿no? No se ha eliminado. Entonces me voy a ir a la gráfica. ¿Verdad? Entonces, cuando yo tengo la cinética de eliminación de primer orden, pues tengo esa gráfica. Vean la escala. Es importante la escala para que puedan interpretar la gráfica. Esta es una escala aritmética, vean, de 0 a 10, la misma distancia, 20 o a 30. Y aquí está el tiempo. Entonces pueden ver la pendiente. Vean, aquí supone que la parte aquí alta es cuando la concentración es mayor. Y como van bajando, pues la concentración va disminuyendo. Vean, cuando es 20, de 20 a aquí quieren 14, 15, vean la pendiente, esa pendiente. Negativa, pero esa es la pendiente. Pero esta pendiente es mayor, me voy al extremo, que esta pendiente. Vean de acá a acá, vean la pendiente, como que está más acostada a la línea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo veo una escala logarítmica, una gráfica así? Pues yo digo, estoy viendo una cinética de primer orden, donde la velocidad, que es la pendiente, es mayor cuando mayor es la concentración del fármaco. Y la pendiente va disminuyendo poco a poco, me voy en el punto intermedio, esa pendiente es intermedia a esta y a esta, pues ¿qué? Porque bajó la concentración. Conforme va disminuyendo la concentración, va disminuyendo la pendiente, lo que significa que va disminuyendo la velocidad de la eliminación. ¿Sí? En la escala aritmética. Ustedes van a hacer escala aritmética y luego van a hacer escala semilogarítmica. ¿Qué significa la semilogarítmica? Que por ejemplo, aquí en esta gráfica, en el eje de las Y, está en escala logarítmica. Y aquí en el eje de las X está en escala aritmética. Por eso le llaman escala semilog, porque hay gráficas que son logaritmo y logaritmo. Aquí va a ser logaritmo aritmético.
Porque aritmético, vean, la proporción de un cuadrito, 20, 40, 60 es la misma, pero vean, de aquí a aquí es 2. Pues si fuera aritmética, aquí sería 4, ¿no? Pero no, 5. Ok, de aquí a aquí es 5, dice. Pues si fuera 10, pues era de aquí, tendría que ser 10 acá, ¿no? Y es 20, ¿sí? Entonces, esta escala que no se ve así lineal, ¿sí? Que no es proporcional, es una escala logarítmica. Entonces, cuando esta gráfica de primer orden en escala aritmética tiene esa curva, cuando la convierta en la logarítmica, les va a formar una recta, ¿sí? Entonces, si yo veo una línea recta y pienso en la escala aritmética y me equivoco, yo digo, ah, mira, es una misma pendiente, la eliminación es la misma. No, no es la misma, porque está en escala logarítmica. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, doctor. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, después, esta es la gráfica que tiene la clase, donde regresamos a la clase. Y la vamos a compartir. Ok. Entonces, aquí la escala que pone el doctor es escala semilog, ¿sí? Y vean la escala semilogarítmica, logarítmica acá y aquí aritmética, pues vean, la cinética de orden 0 se ve como una curva, ¿no? Y la escala de primer orden se ve como una línea. Entonces, esta línea, si fuera una escala aritmética, sería una curva de primer orden. Por eso aquí es al revés. Aquí lo que está diciendo, ¿qué ocurre con la cinética de eliminación de fármacos cuando se satura un sistema de biotransformación? Dice, pasan de primer orden a orden 0. O sea, aquí ponen una dosis de ácido acetilsalicílico y vean, es una línea recta. Entonces, ¿qué significa? Esa línea recta, porque es escala de semilog, en escala aritmética es como la gráfica que les puse. Es una velocidad dependiendo de la concentración. A mayor concentración, mayor la velocidad. Pero si la vemos en escala semilog, pues se ve una recta. Y digo, ah, mira, y como es semilog y es una recta, es que este es de primer orden. Pero si aumentan la dosis a 1 o 1.5, entonces ven que la primera parte de la gráfica es diferente. Aquí se ve mejor cuando es 1.5. Tiene una especie de curva y luego llega a una parte recta. Entonces, esta especie de curva en escala semilog es la de orden 0. ¿Sí? En una escala aritmética sería una línea esto. Entonces, a veces hay una línea y después una curva en escala aritmética. En escala logarítmica se ve como una curva y después, como ya es mayor la cantidad de dosis y sobrepasó la capacidad de metabolizar, cuando ustedes van midiendo la concentración de fármaco en los primeros momentos, pues tiene esta ligera curva de los datos y dicen, mira, tienen cinética de orden 0, está saturado el sistema. Una vez que ya llegó por debajo de aquí de 500, más o menos, los datos, la disminución toma una forma lineal en escala semilog, es en escala de primer orden. ¿Sí? Aquí estaba saturado el sistema y aquí ya no está saturado. Luego, cuando veamos excreción, también vamos a ver otra vez las gráficas, ¿no? Pero aquí lo que quiero es que vean qué significa la pendiente, cuando es más y cuando es menos. Y aquí es qué significa cinética de orden 0 o de primer orden, ¿no? Dice que, vamos a ver aquí, ¿no? Que hablan de cinética, ¿qué ocurre con la cinética de eliminación del etanol cuando aumenta su velocidad de consumo, ¿no? Entonces, una persona está tomando 30 mililitros por hora de 70 kilos, bueno, son 25 personas, ¿no? Y a estas personas, pues tomaron en lugar de 25 por hora 60, ¿no? Entonces, si toman mayor velocidad, pues entonces ahora la concentración aún rebasa esa concentración mínima. Entonces, esas personas empiezan a tener problemas. ¿Pero por qué? Porque está rebasando la capacidad que tiene el hígado de metabolizar el alcohol, ¿sí? Y a eso, pues hay experiencias de gente que toma 2, 3 cervezas y ya están mareados, y hay gente que toma mucho y no le pasa nada, ¿no? De alguna manera tienen mayor metabolismo de unas personas que otras, ¿no?
Pero bueno, aquí en grupo es lo que está diciendo, que hemos determinado, eso es para alcohol, pero cualquier medicamento que sobrepase la cantidad que debe de tomar, pues puede rebasar la capacidad de metabolizar y por lo tanto va a ser un problema porque van a aparecer efectos adversos del medicamento. ¿Sí? Saturación de metabolismo por fenitoína, ejemplo de la saturación, ¿no? De esto, ¿no? Se metaboliza por 12-9, es 12-19. Entonces, ponemos pacientes que tienen estos polimorfismos, ¿no? O sea, el 1, acuérdense, es el normal. Y tienen este gen que codifica una enzima con una actividad normal, pero también tienen otro gen que tipo de por el número 3, que tiene una actividad diferente. Vamos a decir que son lentos, que tienen una disminución de su metabolismo. Tenemos dos por lo general cuando los homocigotos, son homocigotos silvestres, cuando los dos tienen 1-1. El alelo del papá y de la mamá es el mismo, es 1, y ambos genes codifican proteínas con 100% de la actividad. Pero si esta persona tiene un gen que codifica 1 con mucha actividad, con actividad normal, digamos, que es el 1, pero tiene un gen que codifica, pero tiene actividad disminuida, pues obviamente cuando se expresan las enzimas, por pequeño cambio que haya condicionado este polimorfismo, va a ser que la actividad sea disminuida y si la persona recibe la dosis que está estipulada y no están dándole más, le están dándole la correcta, pues al metabolizar menos, pues va a aparecer mayor tiempo de vida media el fármaco y por lo tanto pues va a haber riesgo de reacciones adversas, ¿no? Entonces, estos de alguna manera se tienen que tener cuidado y lo ideal es vigilar. Lo ideal es tener el polimorfismo de los pacientes y saber a qué polimorfismo tiene, qué actividad metabólica tiene para poder ajustar la dosis. Pero eso todavía es un ideal. Se están haciendo estudios donde algunos fármacos sí se pueden utilizar, tratar de ver la manera de dar el medicamento a la dosis apropiada, pero todavía está así como incipiente, ¿no? Dice, su metabolismo se satura al aumentar la dosis, ¿no? Y entonces, aumentar su concentración, la cinética y eliminación que presenta este paciente va a ser cinética de orden 0. ¿Qué quiere decir? ¿Qué debemos entender? Que la capacidad de eliminación está saturado, sí lo está eliminando, pero está saturado, tiene un exceso y por lo tanto prolonga la vida media del fármaco y eso pues va a aumentar la posibilidad de presentar efectos adversos, ¿no? Ya dice, su concentración en el plasma aumenta en forma exponencial. O sea, no es lineal, sino es exponencial. Si es exponencial, quiere decir que menores cambios de la dosis de acá, va a ser mayor la cantidad de crecimiento sobre los niveles séricos en el paciente. Ok, este es un concepto igual. Hablamos que podemos saturar el sistema de metabolizarlo, pero también se puede inducir el metabolismo, ¿no? Entonces, hay sustancias que de alguna manera pueden ser que un mismo fármaco induce su metabolismo, induce la expresión de las genes y de las enzimas necesarias para que se metabolice más rápido, o a veces son otros fármacos que inducen el metabolismo de un segundo fármaco, ¿no? El caso es de que dice, esa capacidad de poder responder puede inducirse, puede hacerse que sea mayor. A eso se refiere, ¿no? Entonces, esto viene de estudios del fenobarbital. A propósito de fenobarbital, ya cada vez menos se usa. Y cuando hice la residencia era como que obligado para los recién nacidos, ya se usa mucho menos, ¿no? Pero bueno, hay otros fármacos y te tiene como ejemplo, ¿no? Le ponen a esta ratita fenobarbital y, por ejemplo, esta ala-sintetasa es una enzima que está relacionada con la síntesis, ¿no? De citocromo P450. Entonces ven que a esos animalitos, pues después de cierto tiempo, la enzima que favorece la síntesis disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque el citocromo P450 está aumentando. Aquí lo que estamos viendo es que el fenobarbital aumenta la expresión de la enzima P450 y por lo tanto, ahora al aumentar la cantidad de la enzima, pues obviamente si el paciente toma el medicamento que se metaboliza por esta enzima, pues se va a metabolizar más rápido. Aquí lo mencionan, dosis repetidas de estos medicamentos va a aumentar de manera específica en las hormonas que están relacionadas a las hormonas, las enzimas y los sustratos que están relacionados con el metabolismo de estas enzimas, ¿no? Pero lo que dice es muy específica. Hay otras que no fueron inducidas, pero le ponen el fenobarbital, se induce lo necesario para que pueda actuar la citocromo P450.
Dice, y aquí es como la explicación, es lo que les decía, no es que tenemos esas enzimas para ayudarnos en los medicamentos, pero si se dice una evolución, adaptación evolutiva para protegernos del organismo del daño potencial causado por xenobióticos. ¿Se acuerdan la definición de xenobiótico? ¿Alguien? No me acuerdo. Las ¿Sí? sustancias no eran producidas naturalmente por el organismo, ¿no? Exacto, entonces es que no son producidas por el organismo, entonces de alguna manera las enzimas están allá para protegernos y obviamente cuando estamos con medicamentos pues nos van a ayudar a metabolizar y a que se pueda eliminar, ¿no? Entonces, consecuencias de esta inducción, pone aquí un ejemplo, ¿no? Es 2 conejitos, a uno le ponen un placebo, le inyectan solución salina y a otro le ponen pentobarbital, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo, ya que uno se supone que a este conejito ya se le aumentó la actividad del citocromo P450, le ponen pentobarbital, 30 miligramos por kilo IV, ¿sí? Aquí fue subcutáneo IV, y vamos a ver qué pasa con el tiempo de la vida media del fármaco. Pues este conejito que toma un placebo, que sería un placebo, el tiempo de plasma fueron de 79 minutos. Pero este que le pusieron primero el pentobarbital subcutáneo y luego le ponen la misma dosis, supone que pasa un tiempo esto, no es inmediato, ¿no? El tiempo de media es significativamente menor, de 26 minutos, más o menos 2. Y el tiempo de sueño, pues este es mi control, 67, y pues poquito menos de la mitad, ¿no? Del tiempo de sueño. Entonces, ¿por qué ahora este está durmiendo menos? Pues porque tiene una concentración menor en plasma. ¿Y por qué la tiene menos? Pues porque este pentobarbital indujo que el metabolismo sea mucho más rápido y desaparece el efecto. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, si estamos pensando en fármacos que, imagínense un antibiótico que le damos cada 12 horas, si le damos algo que induce el metabolismo y lo elimina, pues el tiempo del medicamento va a ser menor, por lo tanto no va a estar protegiendo adecuadamente al paciente, ¿no? Consecuencias terapéuticas adversas acarreadas por la inducción de oxidasa, ¿no? Pues se acelera el metabolismo de los fármacos, dicen, reduciendo el tiempo de vida media y la intensidad. Aquí, por ejemplo, está el medicamento de fenobarbital, induce metabolismo hepático de anticoagulantes. El tiempo de protombina es el tiempo de coagulación, ¿de acuerdo? Entonces, dan este fenobarbital y el tiempo de protombina disminuye, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera está dado por el metabolismo del fenobarbital, que aumentó su metabolismo y disminuye el tiempo, ¿no? Y eso es para demostrar que está disminuyendo el tiempo de coagulación. ¿Y qué pasa con este medicamento? Vean, la concentración disminuye también, ¿sí? Entonces, la afectación del metabolismo con los fármacos, ¿no? Algo que también, pues, es una sustancia química, ¿no? Que de alguna manera, si hay personas que fuman, tengo la impresión que cada vez hay menos personas que fuman, pero bueno, no sé de ustedes si fuman, pero bueno, aquí el efecto del tabaquismo sobre el citocromo P450, pues induce metabolismo hepático, ¿no? Entonces mejora el metabolismo hepático, pero el problema está que reduce la concentración plasmática, lo mismo que estamos viendo ahorita, ¿no? Lo mismo para el fenobarbital como que para el tabaco, ¿no? Y disminuye la intensidad. Entonces, por ejemplo, vean, aquí se ve la diferencia de la concentración plasmática de propanolol, ¿no? Un antihipertensivo, un beta bloqueador. Unas personas que no fuman, pues reciben una dosis y concentración plasmática aumenta acá. Y pues digamos que esto es lo fisiológico, lo normal para regular la presión. Pero si la persona toma su propanolol, pero no es fumador, pues sí aumenta la concentración, ¿no? Pero es mucho menor a las personas que no fuman. Por lo tanto, yo esperaría que el control antihipertensivo pues no sea tan bueno en estos pacientes. Entonces, ¿qué se hace? Se aumenta la dosis del propanolol, pues si aumenta la dosis, pues sí va a llegar acá, va a aumentar, pero tal vez lo correcto es hacer que la persona deje de fumar, ¿no? Te quitas, no solamente que mejora la cantidad de propanolol que llega a la sangre, sino pues le quitas factores de riesgo para otras cosas, ¿no? Dicen, resumen, dice, la inducción hepática acelera la biotransformación de los fármacos. Pues sí, ¿no? De alguna manera, les digo, pensando en el fármaco que requiere metabolizarse para eliminar, sí. Les digo, van a ver las excepciones, ¿no? Después, cuando
cuando hablamos de profármaco, si se acelera el metabolismo, pues se convierte más rápido el profármaco, ¿no? Aumenta el efecto del primer paso, pues metabolizarlo, ¿sí? Disminuye la concentración plasmática, pues sí, si se induce el metabolismo va a llegar menos en sangre, y reduce la intensidad y la duración de los efectos. Entonces, pues si estamos dando la dosis correcta para tener una buena respuesta para un tiempo adecuado, pues eso no es bueno, ¿no? Consecuencias metabólicas adversas que puede tener el metabolismo de fármacos en esto como P450, dice. Pues sí se puede producir metabolitos hepatotóxicos. El metabolismo puede producir productos hepatotóxicos, como ejemplo de... Pone el acetaminofén. Bien, esto del acetaminofén es muy importante tenerlo en cuenta y se pone como ejemplo. Y la razón, acetaminofén es el paracetamol. Entonces, ¿por qué poner las vías de metabolismo del paracetamol? Hay muchas vías, será necesario aprendernos esta. Pues aquí nos debemos fijarnos de lo que se requiere para su metabolismo. ¿Por qué? Porque como es un medicamento que se usa mucho, por ejemplo en pediatría, es el analgésico antitérmico de elección en niños. Hasta ahorita es el de elección. ¿Usan otros? Sí, pero este es el de elección. ¿De acuerdo? Hasta el momento. Entonces, como pues, es muy frecuente, y si casi todas las casas donde hay niños tienen su Tempra, su acetaminofén, cuando el niño empieza a caminar y empieza a agarrar cosas, pues si se toca con el acetaminofén sabor fresa, pues puede tomarlo y puede llegar con dosis de datos de intoxicación por acetaminofén. Entonces es importante saber esto del acetaminofén, ¿no? Entonces aquí menciona el acetaminofén, pues se puede metabolizar por ácido glucurónico, con sulfatos, ¿no? Con sulfatos, la P450 puede producir productos reactivos y pues si es una dosis digamos terapéutica se puede metabolizar, se elimina y no pasa nada, pero cuando son dosis grandes, cuando es una sobredosis, entonces se va a producir muchos de estos radicales compuestos reactivos del acetaminofén y van a producir daño hepático. Y aquí está el glutatión, en esta figura se ve mejor, ¿verdad? Aquí acetaminofén produce esta sustancia tóxica y si es normal, digamos una dosis normal, pues se va a metabolizar por todas las vías, inclusive a esta sustancia, que el glutatión lo va a convertir en una sustancia no tóxica, ¿sí? Pero entonces, cuando tenemos una sobredosis, lo que se hace es darle un precursor de glutatión, porque sabemos que tienen cantidad limitada de esto. El ácido clorhídrico es muy bueno, pero sabemos que parte del acetaminofén se va a convertir en una sustancia tóxica y que tenemos una reserva limitada de glutatión. Entonces, paciente intoxicado con paracetamol, se sospecha de paracetamol, igual, dependiendo del tiempo de la ingesta, el lavado gástrico, ¿verdad? Pero si ya pasó mucho tiempo o fue demasiado, no se obtiene mucho paracetamol y se sospecha que pasó a la sangre, entonces le dan N-acetilcisteína. O sea, este nombre lo van a ver como fármaco, que son un fármaco mucolítico, así como el ambroxol para las flemas. Se nebuliza la acetilcisteína. En el hospital puede producir broncoespasmo. Yo nunca lo he usado para pacientes asmáticos, sin embargo, hace como un año y medio, escuché un residente que estaba buscando N-acetilcisteína para un paciente asmático, ¿no? Entonces es un mucolítico, pero la razón, digamos, principal para estar en el hospital es que N-acetilcisteína es como, por decir así, el antídoto de un paciente intoxicado con paracetamol. ¿Cómo actúa la N-acetilcisteína? Pues se va a convertir a glutatión, que es este N-acetilcisteína es el precursor del glutatión, y el glutatión es el que va a convertir esta sustancia reactiva a una sustancia no reactiva. Por eso es el tratamiento del paciente con intoxicados con paracetamol. Súper importante esto, ¿no? Consecuencias metabólicas adversas para tener en cuenta, pues se puede dejar metabolitos activos. Bueno, metabolitos que combinados con proteínas forman aptenos. ¿Se acuerdan de los aptenos, que son sustancias que se unen a los antígenos para poder aumentar la respuesta? Si está muy pequeñita, no producían una respuesta inmune, ¿no? Entonces, estos puede ser que el producto final formen aptenos y que vayan a producir daño hepático, ¿no? Pone aquí anestésicos halogenados, metabolizados por la citocromo P450 2E1, ¿no?
que va a formar sustancias que van a producir una respuesta inmunológica y van a producir daño hepático, ¿no? Como reacción adversa del producto de metabolismo, ¿no? Dice, algunos alimentos pueden afectar de manera adversa, también lo vimos en la absorción, ¿de acuerdo? La naranja, hablamos de la manzana, toronja, que va a inhibir irreversiblemente las citocromo 3A, que está en la mucosa. Entonces, si lo inhibe, los fármacos que son inhibidos por esta enzima, si está inhibida, pues obviamente ya no se va a metabolizar en el estómago, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vean, habla de, dice, posición plasmática de ferrodipina, que es una dihidropiridina, administrados con agua, ¿no? Que es el cuadrito. Son esos cuadros, ¿no? Esa gráfica. Ahora le ponen jugo de naranja, toronja, y los niveles aumentan. ¿De acuerdo? ¿Por qué aumentaban las concentraciones? Porque está inhibida la citocromo 3A4 que se encuentra en la mucosa intestinal. ¿Sí? Entonces, sí, como hablábamos de que se modifica la absorción por efecto de las enzimas, pues obviamente se absorbe, aquí en este caso se va a absorber más porque no se está metabolizando. Y si se absorbe más, pues obviamente va a llegar más en sangre, ¿no? Y pues estamos viendo el intestino ya no como la parte de desabsorción, sino como parte del metabolismo normal que sucede en el intestino, ¿no? Entonces eso disminuye la enzima que lo metaboliza y por lo tanto aumenta la cantidad en sangre. ¿Qué interacción puede ocurrir si se administran dos fármacos que se metabolizan por la misma isoforma? Ahí, ¿qué creen que suceda? Competirían, ¿no? Competirían. Una tendría que estar en desventaja con respecto de la otra, ¿no? Y de alguna manera al final afecta a los dos y va a producir que aumenta la cantidad de fármaco porque está compitiendo. Entonces, ejemplo, que vamos a poner la carbamazepina y el omeprazol. Este es un antipiléptico y este omeprazol es inhibidor de la bomba de protones. Es un paciente que está tomando carbamazepina porque es epiléptico, de repente tiene una gastritis y le damos omeprazol, ¿no? Pues como vamos, se van a sintetizar por la citocromo P450, pues entonces aquí tenemos la concentración de carbamazepina en círculos, que es esto, ¿no? Ahora el paciente toma omeprazol y es el triángulo, y ahora aumenta la concentración de carbamazepina. ¿Sí? Esto está afectando la concentración. La persona está tomando la dosis correcta, pero ahora va a haber una mayor cantidad de carba. Qué bueno para que se controle la hipertensión, sí, pero acuérdense, es porque aumenta la cantidad de fármaco, pero también aumenta el riesgo de toxicidad, ¿no? Entonces, alternativa, pantoprazol, que es otro inhibidor que no va a ser, no va a competir con el omeprazol por el metabolismo de la carbamazepina. Aquí, hablando de los polimorfismos genéticos, más o menos ya mencionamos algo sobre esto, ¿no? Se sabe que hay pacientes que tienen, pues es un grupo poblacional de frecuencia en número de individuos al medir la concentración de este antifímico, y se observó que a una dosis adecuada, pues la frecuencia de personas que acetilaban rápidamente el medicamento, pues aquí tenemos un grupo de personas que le considera como aceleradores rápidos y aceleradores lentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la población hay gente que un mismo medicamento, unos lo van a metabolizar más rápido y otros más lento. El problema está de que cuando yo tengo mi paciente, yo no sé si es rápido o es lento, ¿sí? Entonces, dice, los aceleradores rápidos se observan con mayor frecuencia hepatotoxicidad por isoniazida. Lo metabolizan más rápidamente y van a tener niveles más elevados de sustancias que van a producir daño en el hígado, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual aún usando la dosis correcta, algunos pacientes pueden tener problemas con los medicamentos. Entonces, siempre que demos medicamentos, pues parte del seguimiento es vigilar la aparición de reacciones adversas. En el caso que empiezan a aparecer, pues obviamente pues va bajando la dosis y inclusive puede ser necesario suspenderlo. Todo va a depender de la situación, ¿de acuerdo? Bueno, aquí habla de los metabolitos para la isoniazida, pues no tiene más, ¿no? Dice más. ¿Qué consecuencias tiene la insuficiencia hepática sobre la magnitud y la duración del efecto de los fármacos, ¿no? Pues en el mismo sentido, ¿no? Si estamos hablando de que son fármacos metabolizados por el hígado, si hay problemas hepáticos,
pues la magnitud de la respuesta va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si se está metabolizando, la concentración plasmática va a ser mayor, ¿no? Ok. Todo es lo mismo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener la edad avanzada sobre el metabolismo de los fármacos? Es igual, alguien me quiere comentar para que yo no diga todo, ¿no? A ver, ya llegó Mari Carmen. Mari Carmen ¿no está? Julián Moisés. ¿No está? María Isabel. Sí, aquí estoy. Maestro, doctor, sí, pues sí estoy aquí, soy Mari Carmen Alonso, pero no prendí a mi micro. Ah, ok, Mari Carmen. Entonces, Mari Carmen, ¿puedes ayudar a responder? ¿Qué que se le pasa a edad avanzada? Una sería que disminuye el metabolismo hepático, ¿no? Se disminuye el metabolismo hepático, ¿no? Y eso, digamos, ¿cuál sería la aplicación de ese concepto? Que aumenta la biodisponibilidad oral, creo. Sí, ok, se aumenta la biodisponibilidad, ok, ¿y qué más? ¿Qué consecuencia tiene, por ejemplo? Va a aumentar la duración y el efecto. Puede aumentar la duración y el efecto del fármaco, sí. Eso se oye muy bien, ¿no? Entonces, bueno. También el riesgo de toxicidad más grande, ¿no? Exactamente, también es riesgo de toxicidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente van a ver después que personas avanzadas puede ser que la dosis sea menor, que inicien. De repente hay fármacos que tienen, la dosis puede ser de 0.1 a 1 miligramo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, o sea, por ejemplo, un paciente hidralacina, un antihipertensivo, entonces dosis por kilo de 0.1 a 0.2, dosis inicial, y puede llegar hasta 0.7. Entonces el paciente dice, bueno, voy a usar 0.2. ¿De acuerdo? Entonces usar la más alta inicial. Pero puede ser que ustedes de repente vean a un paciente que está usando ese medicamento y tiene 0.7 o 0.4, ¿no? No, está mal, hay que ponerle a 0.7, ¿no? Si con 0.4 ahí quedó, no hay que darle más. Si ya se controló, ahí estuvo, ¿sí? Entonces hay medicamentos que van a tener como intervalo de dosis y hay que estar viendo. Cuando llego un fin de semana y veo una dosis de medicamento, por ejemplo, paracetamol, 10 miligramos. 10 miligramos kilodosis, pero puede ser a 15. Entonces, si tiene 10 miligramos y no se le quita dolor, le aumento a 15. O si tiene 15 y me dice, no, es que yo lo uso a 10 miligramos, ¿no? Pues se lo dejo en 10 miligramos, no pasa nada. No tengo que ser la dosis que yo diga, ¿no? Sino simplemente la que le funciona al paciente, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante es que si yo se lo doy, yo sé una dosis que lo uso con todos los pacientes, pero yo tengo una persona de tercera edad y de repente tengo que darle dosis, pues me voy por la dosis más bajita, ¿no? Previendo de que puede ser que tenga su metabolismo ya deficiente, ya menos, y por lo tanto aumente la concentración. Obviamente, ¿qué tal si le damos una dosis muy bajita y no queda bien? Entonces tenemos que estar vigilando la respuesta del paciente, ¿sí? Si con eso quedó bien, adelante. Si es necesario aumentarle, le aumento. Pero no empiezo con la dosis más alta, por el riesgo de que pues va a tener riesgo de toxicidad, ¿no? ¿Sí? Disminuye el metabolismo hepático, aumenta la concentración plasmática, aumenta la intensidad y la duración del efecto. Le digo que se oye bien, ¿no? Aquí ponen la referencia a pacientes de menos de 35 y más de 35. O sea, más de 35 no es una persona de tercera edad, ¿no? Pero bueno, ya a estas edades ya se empieza a ver diferencias. O sea, la edad influye también. ¿Qué estructura química tienen los fármacos que se metabolizan en la sangre? ¿Y cuál es la enzima responsable? ¿Saben esa respuesta? Lo mencioné hace ratito. No sé, tipo éster. ¿Perdón? ¿No? Los tipo éster. Los tipo éster, ¿no? Entonces, las butiricolesterasa, pues dice como ejemplo de fármacos que se pueden ser metabolizados en la sangre, ¿no? No dice más. Hablabas, como ya hace rato, de riñones como metabolismo, ¿no? Dice,
¿Qué impacto tiene la insuficiencia renal crónica sobre la biotransformación de fármacos? Porque cuando veamos la excreción, obviamente, si en el hígado se conjuga con ácido glucurónico, pues el hígado también funciona para la excreción. Pero el problema ya es que parte del fármaco se puede reabsorber y hay circulación enterohepática. Pero cuando hablamos pero si hablamos de excreción, ahí el principal es riñón. Así como aquí el hígado es el principal en metabolismo, ¿no? Pero aquí dice, ¿qué impacto tiene la insuficiencia renal en el metabolismo? ¿Sí? Entonces es algo interesante porque vean, dice, cuando hay el problema, el riñón tiene una disminución de la depuración. ¿Se acuerdan ese concepto de depuración? Cantidad de plasma que elimina, que es limpiada, por ejemplo, ¿no? Si son 100 mililitros que pierden sodio, pues es la depuración de sodio o de inulina. Entonces, cuando la capacidad de depuración disminuye, pues quiere decir que no está funcionando bien el riñón. La tasa de filtración glomerular disminuye, la tasa de secreción disminuye, y eso va a haber acumulación de sustancias tóxicas, ¿no? En caso de la toxinas de la urea, ¿no? Que llegan a ser tóxicas. Y esto va a producir una respuesta inflamatoria crónica con la elevación de citocinas. Y esa elevación de citocinas, vean, en el intestino aumenta la concentración del fármaco al disminuir a las enzimas. ¿Se acuerdan? La glucotina P o esas proteínas de alta resistencia que lo que hacían era sacar, una vez que el fármaco entraba, lo sacaba de las células, lo regresaba a la luz intestinal. Y si tocó P450 igual, pues lo metaboliza. Si está disminuida la capacidad de lo que entra, ya no sea expulsada por estas proteínas, que lo que entra no sea metabolizada por la CYP en el intestino, pues entonces va a aumentar la concentración del fármaco, ¿no? Y a nivel del hígado, al disminuir la depuración, disminuye el metabolismo, disminuye la recaptura de esas proteínas que van a estar metiendo el fármaco a las células hepáticas, y por lo tanto va a aumentar la cantidad del fármaco que va a llegar a la sangre, ¿sí? Entonces, estamos viendo que un caso de un daño hepático a través de ese mecanismo de liberación de toxinas y citocinas afecta el metabolismo a nivel hepático, ¿sí? Están disminuyendo el metabolismo hepático por un problema renal, ¿no? Entonces, si yo pienso en problema hepático, dicen, hay que estar viendo problemas de fármacos que pueden ser metabolizados. Si yo veo un paciente que tiene un problema renal, no solamente debo pensar en que hay afectación de la eliminación de fármacos por esa vía, sino también debe estar afectado el metabolismo, ¿sí? Entonces tengo que asociarlo con el metabolismo, perdón. Aquí está, insuficiencia renal crónica disminuye el metabolismo hepático de fármacos en humanos. Entonces aquí tiene los fármacos que por problema renal está afectado el metabolismo, y pues ponen a diferentes sustancias por la acción de diferentes enzimas, ¿no? Al final prolonga el tiempo de vida media y la duración de los efectos. Problema renal, problema metabólico, aumenta también la vida media, ¿no? Aumenta la insuficiencia renal, aumenta la biodisponibilidad oral de fármacos en humanos, ¿no? Si hay problema renal, pues aumenta la cantidad de propanolol, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que el área bajo la curva es igual a la cantidad de fármaco absorbido, ¿no? Entonces, midiendo el área bajo la curva, aumenta el propanolol, la eritromicina, ponen sustancias, ¿no? Y si aumenta la concentración, la cantidad en sangre, pues va a prolongar la intensidad de los efectos. Problema renal afecta el metabolismo, ¿no? Ese es el punto final de que hacen referencias, ¿no? De considerar, para hacer linkear cómo el metabolismo afecta cómo el problema de excreción renal, el problema renal afecta el metabolismo. Y la siguiente va a ser, clase va a ser de excreción. ¿Alguna pregunta o comentario? Nada, chicos. Doctor, nomás había mencionado la clase anterior algún otro libro, no recuerdo el nombre, creo que era de Horacio Vidrio o algo así. Vidrio, sí. ¿Cómo se llama? Perdón, es que lo he intentado buscar y no lo encuentro. Mira, yo ahorita se los paso. Pero es que está por PDF aislados, pero ahorita si quieren, ahorita se los paso. ¿Quién es el representante?
Carlos, ¿verdad? Carlos Alberto Maíz está con ustedes, ¿no? Tengo su WhatsApp de Carlos. Sí, doctor. Ahorita te los paso. ¿Algo más? Y disculpe, doctor, con la explicación de cómo los jugos de toronja y naranja pueden inhibir a algunas enzimas de la citocromo B en condiciones 50, ¿es la explicación de por qué algunos fármacos se recetan con jugo de naranja o es distinto? ¿Es la justificación por la cual qué? Algunos fármacos o soluciones, el médico le indica tomarlas con un jugo de naranja fresco, por ejemplo. En este caso, la jugo de naranja va a inhibir a la enzima. Y si inhibe la enzima, va a aumentar la cantidad que se absorbe. Cuando, digamos, se sugiere tomarlo con vitamina C, es cuando, por ejemplo, el hierro se absorbe mejor con vitamina C. Por eso es de que, pues, se puede recomendar hierro con jugo de naranja, por ejemplo, ¿no? Pero es para mejorar la absorción. Pero no, por ejemplo, si das didopiridinas, que vayas tú a querer dar, si das jugo de naranja o toronja, se va a afectar la enzima y por lo tanto se va a absorber más cantidad en el intestino. ¿Sí? Si tuviéramos que, si tomas un jugo de naranja, en lugar de tomar una pastilla, tómate la mitad y te ahorras el dinero del medicamento, sería fantástico, ¿no? Pero no es así. Es si tú tomas la dosis adecuada y tomas un de toronja, va a aumentar la cantidad y va a aumentar riesgos de efectos adversos. ¿Sí? Entonces eso del jugo de naranja es más bien para vitaminas. Al menos para hierro, sí. Ok, doctor. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Es todo, chicos? Ok. Entonces nos vemos mañana. No, sí, mañana, ¿no? Mañana para ver excreción. Sí, doctor, gracias. Sale. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, gracias. Hasta luego.